Buenas amigos y amigas televidentes. Les saludamos muy cordialmente de nuestro Centro Médico Nazaret. Y primero que nada, quiero mencionar que nosotros sí estamos abiertos. No tenemos el horario restringido, así que si tiene algún malestar, entonces con muchísimo gusto lo atendemos, incluyendo nosotros tenemos un médico emergenciólogo que trabaja con nosotros con su ambulancia propia y puede brindar la atención médica especializada a domicilio. Y el tema de hoy es profilaxis ante el COVID-19, la enfermedad lamentablemente de moda el día de hoy. Y estamos aquí con ustedes, yo, ginecóloga del Centro Médico Nazaret, Olga Markelov, y especialista en neurología, director de nuestro centro médico, doctor Sergey Krutko, aquí presente. Mucho gusto. Bueno, primero que nada, quisiera acordar a usted, me parece que mucha gente ya está leyendo información que está en los sitios web, en las redes sociales, pero nada malo repetir que coronavirus es una amplia familia de virus. Es conocido y no es que nosotros no desconocemos, sí conocemos. Generalmente afecta a los animales, pero algunas cepas sí pueden transmitirse a un ser humano. Algunas cepas de esa familia coronavirus pueden provocar un resfriado común, por ejemplo la cepa de HCoV. O síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS-CoV, o síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV. Ahora, el nuevo coronavirus es una nueva cepa y se denomina que SARS-CoV-2 produce enfermedad que se llama COVID-19. Se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, de China. Doctor, ¿cuáles síntomas presenta la persona infectada por nuevo coronavirus? Ok. Hay que mencionar, a pesar que tal vez hay manifestaciones más graves en algún momento que en el gripe común, pero el comportamiento de ese virus es muy parecido en lo que es de punto de vista epidemiológico, en la gravedad o en la cantidad de las complicaciones graves que genera en la gente a otro tipo de la gente. Igualmente, la mayoría de la gente están pasando en una forma procesable, los niños, la gente joven, pero lo que sí en que consiste la diferencia epidemiológica con otro tipo de virus es en el modo de la expansión que definitivamente estuvimos viendo en los países de Europa. Como el periodo de incubación, entonces en el periodo cuando las personas no lo manifiestan los síntomas de la enfermedad, pero ya están en un periodo activo de que ellos pueden propagar la enfermedad hacia los demás, se puede expandirse hasta 2 semanas y en algunas ocasiones hasta 3 semanas. O sea, es muy contagioso. Es muy contagioso y eso es lo que hace, porque si el gripe común generalmente tiene 24, 48 horas para manifestar sus síntomas principales y la persona ya queda en su casa y no está haciendo más propagación de virus con el gripe común, que en este virus la propagación es mucho más grande, lo que hace que todas las complicaciones de todo el porcentaje de población viene ya en un momento, lo que hace colapsar totalmente, prácticamente todos los servicios o centros de salud. Todos los centros de salud, y ya no hay manera, no hay capacidad técnica o capacidad del sistema de dar una atención debida a ese tipo de las complicaciones por el colapso total de
por atender tanta gente de una vez. Eso es lo que hace la diferencia con otro tipo de los virus, y por tal motivo estas medidas que están aplicando los ministerios de salud en todos los países de una auto-isolación, encarcelamiento en la casa, porque no es una cuarentena en los términos que nos estudiamos en epidemiología, es exactamente para prevenir esta expansión en la forma de avalancha de esa epidemia, donde los servicios de salud van a colapsar y mucha gente no van a lograr obtener la atención debida. O sea, en otras palabras, que la mayoría de la gente sí vamos a tener ese nuevo coronavirus, pero en la forma muy leve, y ni siquiera en algunos casos damos cuenta que somos infectados. Por eso es muy importante quedarse en la casa para no contagiar a otra gente, y también para evitar aglomeraciones de la gente donde uno puede ser infectado pero contagiar a mucha gente, y lo que dice el doctor, que va a ser una avalancha a los servicios de salud, y el sistema de salud, aunque es mejor del mundo, puede colapsarse rápido. Eso es. Pero los síntomas en sí son tos, dificultad respiratoria y fiebre, esos tres principales. Aunque dicen ahora en la literatura que también puede presentar unos síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, por ejemplo, o diarrea. Doctor. Sí, digamos, igual la gente pueden decir sobre lo que llamamos término muy particular, anosmia, es más bien como la disminución de la percepción del olfato, pero en realidad para mí es una síntoma muy inespecífica, a pesar que el día de hoy están publicando eso, porque prácticamente cualquier tipo de afectación del sistema respiratorio que produce algún grado de rinitis, incluyendo rinitis crónica o alérgica, genera la disminución de la capacidad olfactoria. Por tal motivo, ese síntoma no es específico, pero definitivamente provoca de punto de vista clínico, que la gente empieza a toser, que tienen una dificultad respiratoria. Pero muy importante, lo que hace la diferencia con otros virus, que los otros virus primero afectan las vías superiores del sistema respiratorio, por ejemplo, nariz, garganta, mientras que este virus de una vez tal vez casi pasa desapercibido, afectando muy poco la parte superior del sistema respiratorio, y empieza a afectar de una vez la parte más interna, más profunda del sistema respiratorio, provocando un proceso inflamatorio, supuestamente a nivel de alvéolas, donde prácticamente están bloqueando el intercambio de oxígeno con CO2 a ese nivel, lo que genera una disminución marcada de la concentración parcial del oxígeno en la sangre. Por tal motivo, es muy interesante, si la persona trata de parar de respirar así, generalmente no lo aguanta mucho, no lo aguanta ni unos segundos, porque la capacidad de intercambio, digamos así, de moléculas de oxígeno es muy baja. Entonces es uno de los síntomas. Muy reducida. Por tal motivo, el diagnóstico, la sospecha muy importante puede ser de una vez tomando el dato clínico con un aparatito, con un monitor pequeño, viendo de una vez la oxigenación de la sangre. Si es muy baja, entonces la sospecha es alta. Si anda 98, 96, definitivamente, supuestamente no es coronavirus. Entonces, por eso no hay que ser hasta el médico para empezar a tener sospecha de tal o tal virus. De acuerdo, pero ¿quién están en los grupos de mayor riesgo de contraer la enfermedad COVID-19? Bueno, de mi parte, soy ginecóloga, yo considero que sí, las embarazadas están en grupo de riesgo, porque el sistema inmunológico durante el estado de embarazo sí tiene algunos cambios. Sí, son más propensos de enfermarse. Doctor, ¿y de su punto de vista? Ok,
si hablamos de mi especialidad, que es el sistema neurológico, realmente, precisamente ayer tuvimos una webconferencia de un colega neurólogo de Madrid, donde él más bien dijo que no había unas manifestaciones específicas neurológicas de coronavirus, excepto que había manifestaciones de encefalitis con los pacientes positivos de coronavirus. No me meto mucho en detalles porque todavía falta analizar todos los datos. El problema que ahí fueron prohibidos realizaciones de las autopsias para definir si tal encefalitis definitivamente fue provocado por coronavirus o fue una coincidencia, pero sí él encontró esto. Y también en los pacientes ya agravados con coronavirus hubo un poco más incidencia de los ictus, lo que son como derrames cerebrales pequeños o microinfartos cerebrales. El resto de los síntomas neurológicos no ha aumentado, más bien como el hospital fue cerrado para los pacientes que no son urgentes, entonces definitivamente había menos atención de los pacientes con epilepsia o con otras cosas ahí. Definitivamente sabemos si se presenta fiebre, un paciente epiléptico sí tiene siempre más riesgo de estar descompensado, pero él dice que no estuvieron atendiendo, tal vez hasta si dice que había alguna crisis, supuestamente la gente por el mismo miedo no estuvieron saliendo de sus casas. En realidad, como mencionó doctora, lo más importante que genera mayoría de ese tipo de los virus es un impacto hacia el sistema inmunológico que prácticamente se agita, y los pacientes que por su edad o por alguna enfermedad crónica anterior, sistémica o cualquiera, tiene el sistema inmunológico baja de sus capacidades, ese tipo de la gente están en el primer grupo de riesgo. Entonces, definitivamente, número 1, las personas mayores. Número 2, los sobrevivientes de cáncer que están recibiendo quimioterapia o radioterapia, que están bajando la capacidad del sistema inmunológico. Las enfermedades reumáticas que también reciben la terapia con corticosteroides o quimioterapia. Después, los pacientes con diabetes. Después, los pacientes de cualquier tipo de la enfermedad pulmonar, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, la gente con asma bronquial. Los fumadores comunes están en un gran grado de riesgo de tener complicaciones y tener más en el grupo y estar más en el grupo de riesgo. Esos son grupos más vulnerables exactamente. Sí, ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aumentar nuestro sistema de inmunológico como respuesta ante ese nuevo virus, y cómo podemos hacer profilaxis? Ok, número 1, es cierto, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que cumplir lo que son las recomendaciones del Ministerio de Salud, estar en casa, lo que ayudamos a los servicios de salud para que no lo colapsan y para que si aparece la epidemia, entonces que va a pasar más lentamente. Aún más, estuve analizando un montón de publicaciones ya científicas. Entonces hay muchos datos sobre que ese virus fue creado artificialmente. Por tal motivo es aún más la perspectiva que este virus se deshace más rápido que el virus natural. Eso nos da más expectativas positivas, que más bien esa epidemia tiene que terminar pronto. Es igualmente para explicar, si uno trata de poner la semilla de una manzana de California, no va a crecer el árbol que va a dar las mismas
frutas el mismo tipo de manzana porque son genéticamente modificados. Entonces ya hace totalmente diferente. Lo mismo va a suceder con este virus, va a modificarse tanto que va a perder sus características que ya lo conocemos en este momento. Entonces, de ese punto de vista es buena perspectiva. Por tal motivo, hasta quedarse más tiempo en la casa, tratar de que este virus llega a nosotros lo más tarde posible, entonces nos sube muchísimo más la expectativa de que podemos pasar en una forma bastante ligera. Aparte de esto, aparte de cumplir las indicaciones del Ministerio de Salud, definitivamente tenemos que pensar, número uno, bajar todo tipo de los riesgos, todo lo que puede afectar a nosotros. A los fumadores recomiendo a dejar de fumar. A la gente sí, que consumen otro tipo de las cosas que no son buenos, por ejemplo, el modo de alimentación tiene que ser mucho más sana, y dentro de lo que son alimentos y productos que pueden ayudar a subir las defensas, siempre hay que mencionar las frutas, las verduras frescas, entre ellos que tienen más impacto antiséptico, por ejemplo, jengibre, ajo, cebolla, limón, naranja, mandarina. En realidad son muchos que sí pueden aumentar mucho más las defensas del sistema inmunológico. En este caso, le voy también a recomendar una copita del vino en la noche, cuando uno ya regresa a la casa si tiene que trabajar, porque tiene buen efecto antiséptico y tiene un montón de microelementos positivos. Dentro de lo que son productos de medicina ayurvédica, si tocamos así, hay muchos medicamentos que pueden subir las defensas en una manera general y aún más mejorar las condiciones del sistema respiratorio. Aparte de que existen las vitaminas, como están por ejemplo aquí, que son de origen natural, vitamina C, multivitamínicos, hay productos que son mucolíticos y como por ejemplo Coflet, que está hecho en la base de miel de abeja, que es otro de los productos muy importantes con impacto antiséptico y con un montón de microelementos que mejoran la condición del sistema inmunológico. Pero para la gente que son diabéticos existe Diacof, que es sin miel de abeja, y por tal motivo siempre pueden consumir esa mezcla de extractos de las hierbas que mejoran muchísimo la condición del sistema respiratorio. Entre productos de Himalaya también, yo sé y conozco muy bien, hay otro producto más que generalmente utilizamos para subir las defensas, es Septilin. Correcto. Septilin es también una mezcla de diferentes extractos de hierbas que tienen elementos antisépticos, antiinflamatorios y, muy importante, algunas hierbas que ayudan a estimular las defensas, subir la capacidad de las defensas del sistema inmunológico. Sí, así es. Estimados amigos y amigas televidentes, estamos acá con las puertas abiertas. Cualquier consulta, duda, por favor que nos visitan, nos llaman. La ubicación de nuestro Centro Médico Nazaret es en Heredia Centro, 100 metros al norte y 25 metros al oeste de las piscinas del Palacio de los Deportes. Y el teléfono es 2260-2458. Estamos con ustedes. Muchas gracias.